Continúa. Sé que el planeta se está calentando cada vez más. Sé que habrá incendios forestales, sequías e inundaciones como nunca. Tendremos tormentas y huracanes, y las especies desaparecerán. A veces simplemente cierro los ojos y finjo que no está pasando. Así, mejor. A lo mejor estoy bien. Puede que no sea nada. Puede que este rollo del cambio climático no sea más que una estafa. Una táctica del gobierno para asustarnos. Tío, ojalá. ¿Qué me está pasando? Me parece que sufres de duelo. Duelo por el cambio climático. ¿Duelo por el cambio climático? Eso no existe. Ya lo creo que sí. Y estás justo en la primera de las 5 fases del duelo. La negación. ¿La negación? No me lo creo. ¿Ves? A eso me refiero. Quiero que hagas una cosa. Cuando te vayas de la consulta, vas a enfrentarte a la negación de golpe. Vale. Vale. Se acabó la sesión. ¿Nos vemos la semana que viene? Vale. Buen fin de semana, doctor Schwarzenegger. Hasta la vista, Billy. ¿Le preocupa el cambio climático? No me preocupa. Soy Bill Nye, ingeniero, escritor y educador de ciencias, y estoy de duelo por el planeta. Esta es la costa más vulnerable de Estados Unidos. No se debería seguir cuestionando el cambio climático. ¡Cambio climático! Estás enfadado. ¿Tú crees? ¿Te han detenido alguna vez? Sí, me han detenido 14 veces. No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. En psicología, el duelo tiene 5 fases. Y para salvar al mundo del cambio climático tenemos que pasar por todas ellas. La ciencia nos ha metido en este lío, ¿no? Pues quizá también nos pueda sacar. Explorer, las 5 fases del cambio climático. Bill Nye is here, ready to fight the haters, and each time it makes climate change deniers freak out. Bill Nye is just going around saying CO2 is up, therefore global warming is dangerous, we should be concerned. It's not. You don't think it's a very serious problem? Yeah, that's right. And I think, you know, everybody else warming, but we're not headed towards catastrophic warming. Not everyone does. Wow. Bill, isn't it a problem when science guys attempt to bully other people? When whose best interest? All right, let me give Joe the last word. To deny this stuff. Go. All right, Bill. It's a mystery. How long will this heat wave last? High surf advisories, riptides. Powerful line of storms battering its way across Moving water forced families out of their homes, forcing dozens of people to evacuate. ¿Te preocupa el cambio climático? No, para nada. ¿Por qué no? Porque estoy en Miami. ¿No se lo cree? No, señor, no me lo creo. No creo que sea tan malo como dicen. La negación es la primera fase del duelo. Es una reacción natural. Pero eso no cambiará la verdad. El 99,9% de los científicos del mundo dicen que las emisiones de dióxido de carbono de nuestros coches, aviones, trenes, fábricas y todo para lo que quemamos combustibles fósiles está provocando el recalentamiento de la Tierra. Porque emiten CO2 a la atmósfera más rápido de lo que los océanos y las plantas pueden absorber. Aún así, no puedo entender por qué la gente no se quiere creer que el cambio climático es real, o que lo estamos provocando. Ya sé, hay extensas zonas de América y del resto del mundo que apenas han notado aún el impacto. Sin embargo, Florida no es una de ellas. Florida es más vulnerable a los desastres provocados por el cambio climático que cualquier otra parte de América, porque está rodeada de mares que aumentan con el calentamiento global. Miremos las estadísticas. El 75% de los casi 20 millones de habitantes de Florida viven en los condados costeros, que podían acabar sumergidos parcialmente a finales de este siglo. Un aumento de 2 metros que varios expertos en clima pronostican como algo plausible o incluso una previsión modesta podrían hundir hasta 4/5 partes de la economía de Florida. El océano crece porque se está expandiendo. El agua se expande al calentarse. Intentadlo. Coged un vaso, o mejor una jarra de agua, y marcad la línea de agua. Después calentadla en el microondas.
Mirad, el nivel del agua ha aumentado. Esto marca 1,8 metros por encima del nivel del mar. Cuando el océano aumente esto, toda esta zona se cubrirá de agua. Y no solo esta zona, esa zona, eso es Miami. Miles de millones de dólares, millones de personas que tendrán que irse. Es difícil apreciarlo desde este prado, así que os lo enseñaré desde el aire. Ya estamos, despejado de nubes. Esta es probablemente la costa más vulnerable de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Ese terreno es realmente valioso ahora mismo. Sí. Pero en 30 años... estará cubierto por el agua. Bajo el agua, ha dicho. Y aún así Miami está viviendo un auge de construcción. En 2015 los contratos de inmuebles residenciales están a más del 40%. Algunos bancos de la región avisan que pronto dejarán de conceder hipotecas a 30 años porque saben que el valor de las propiedades se hundirá cuando las casas empiecen a inundarse. Fijaos en todos esos edificios. Cuando aumente el nivel del mar, la playa desaparecerá. Lo bueno es que podrás venir con tu barco y entrar directamente en casa. Ah, eso está bien. Creo que la playa empezará a desaparecer en 15 o 20 años. El Dr. Ben Kirkman es uno de los principales expertos en climatología de Florida. En 2014, cuando el gobernador del estado Rick Scott dijo que no tenía ninguna política sobre el cambio climático, el Dr. Kirkman y 4 expertos más se citaron con él para tratar el tema. We need to make sure Floridians are well positioned to adapt to those climate changes. No se debería seguir cuestionando el cambio climático. Tenemos múltiples pruebas de que la actividad humana y las emisiones de carbono y de metano han hecho que el calentamiento se dispare desde los años 50. El debate debería tratar sobre cómo diseñar soluciones para este problema. Pero ahora mismo en Florida no existe ningún debate. Incluso algunos soplones dicen que los funcionarios que trabajan para el gobernador Scott tienen prohibido decir la frase cambio climático. Mirad estas evasiones oficiales al respecto durante una audiencia presupuestaria. Are you familiar with the new procedures that FEMA issued just this week dealing with climate change? Future versions of our mitigation plan will be required to have language discussing that issue. What issue is that? The issue that you mentioned earlier regarding... So much. What were those words you were using? I used climate change, but I'm suggesting that maybe as a state we use atmospheric reemployment. That might be something that the governor could get behind. El gobernador Scott y ciertos miembros de su administración se negaron a participar en mi entrevista. No me sorprende. Discutir un problema que requiere dinero sin una recompensa inmediata no debe ser la mejor forma de conseguir votos. ¿Le preocupa el cambio climático? No, no me preocupa el cambio climático. Pero al menos un político floridano tuvo el valor, bueno, la audacia de recibirme. El congresista Mike Hill, representante de la comunidad costera, segundo distrito de Pensacola. No creo que el cambio climático esté provocado por el hombre. Ya hemos vivido ciclos como estos, de recalentamiento, enfriamiento, recalentamiento y enfriamiento. Y la Tierra siempre ha sobrevivido. La tasa de emisión de monóxido de carbono en la atmósfera ahora es más rápida que en los últimos 680.000 años. ¿Pero quién recogía datos hace 600.000 años? La nieve, cuando se perfora en el hielo de Groenlandia y se saca una barra de hielo de 3 kilómetros. ¿Vale? Entre los copos de nieve hay burbujas de una atmósfera anterior. Vale, y lo que se ve en esos paneles de hielo son los periodos de calentamiento y enfriamiento sucesivos. Lo que se ve es el ritmo. Esa es la clave, congresista, la velocidad a la que están cambiando las cosas. Hasta ahora. Reflexionad sobre esto. 14 de los 15 años más cálidos de la Tierra registrados han sido a partir del 2000. Pero la última vez que se registró el mes más frío fue en 1916. Julio de 2015 fue el mes más cálido jamás registrado. ¿Y usted cree que es natural y que los humanos no tenemos nada que ver? Sí, creo que simplemente ocurre. Como legislador, debo pensar en lo que se va a hacer para solucionar el calentamiento global por parte de una agencia gubernamental. ¿Es fiscalmente responsable? ¿No hay problemas de inundación en Pensacola? Pensacola tuvo una inundación el año pasado y el anterior. La gente de mi bando cree que no es una coincidencia. Hubo costes asociados a eso, ¿no? Claro.
La inundación sin precedentes que azotó Pensacola en 2014 costó unos 150 millones de dólares entre la reconstrucción y los nuevos sistemas de protección contra inundaciones. Es el triple de los ingresos anuales de toda la ciudad. Ahora solo imaginaos el precio si se inunda toda la costa de Florida. Tanto dióxido de carbono tan rápido provocará que el océano aumente y que la gente que viva en la costa tenga que desplazarse. Vale, no. Digamos que se desplazan. ¿Y? ¿A dónde irán? ¿Del sur de Florida a dónde? Al interior. ¿Pero dónde? Donde haya sitio, y eso suponiendo que ocurriera. Vale, supongamos que esto ocurre en los próximos 30 años. No me parece una situación posible. Ah, pero los expertos sí dicen que ocurrirá en unas décadas. Bueno, al menos he conseguido que Mike hable del tema que muchos de sus colegas ignoran. Perdonad un momento. ¡Cambio climático! ¡Cambio climático! Tenía que decirlo. La verdad sea dicha, mi odisea en Florida me ha dejado más tocado que nunca. Hola, Bill. ¿Cómo te sientes después de tu encuentro con la negación? En una palabra, enfadado. En algún momento los negacionistas se dan cuenta de que no pueden esconderse de la verdad. Y ahí es cuando se enfadan. Hay pocos lugares en el mundo más exasperantes que la región de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, uno de los mayores proveedores de energía de Norteamérica. Si se construye el oleoducto XL Clave, su petróleo saldrá de aquí. Pero las arenas bituminosas también son una fuente principal de la contaminación de carbono. Alberta's oil sands have been polluting remote northern lakes with toxins for decades, poisoning the air, land, and water. The pollution has always been controversial. Estas empresas quieren explotarlo lo antes posible y lo máximo posible, y a quien se meta en su camino le quitarán de en medio lo más rápido posible. El activista de Greenpeace, Mike Hudima, sabe lo que es el enfado. Lleva más de una década protestando contra las arenas bituminosas. ¿Todo esto te irrita? Sí, me irrita mucho porque todas estas empresas son conscientes del cambio climático. Han leído los informes que dicen que la mayoría de combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra si queremos tener alguna oportunidad, pero entre tanto siguen expandiéndose, explotando y devastando la zona. Mis intentos de visitar dos de las compañías petroleras más grandes de la región fracasaron, pero no controlan el cielo. Todo el mundo me dice, tienes que verlo desde el aire. Pues venga. Los bosques perennes de Canadá, conocidos como los pulmones norteños de la Tierra, debido a su enorme producción de oxígeno, han sido nivelados durante miles de hectáreas, reemplazados por hombres y maquinaria, con el fin de llegar a la arena bituminosa que yace bajo los árboles. La primera vez que vi las arenas bituminosas, pensé que estaba en una película posapocalíptica, porque ahora es como un paisaje lunar, donde antes hubo un exuberante bosque. Esta vez hemos sobrevolado 2 proyectos, ahí está. ¿Cuántos más hay? ¿Unos 100? Sí. Aquí el crudo pesado llamado bitumen se extrae de la tierra gruesa y arenosa de la región. Este petróleo es tan crudo que su producción emite al menos un 17% más de dióxido de carbono que el petróleo refinado en los Estados Unidos, y se necesita mucho más energía para extraerlo. De hecho, se necesitan 2 barriles de petróleo para permitir la extracción de 3 barriles de bitumen. Es para volverse loco y enfadarse. ¿En qué estáis pensando? No pensáis. Las arenas bituminosas han convertido a Canadá en el mayor contaminador de carbono per cápita de la Tierra, y no se ha explotado ni el 10% de sus depósitos de petróleo. Hasta ahora se han arrasado 775 kilómetros cuadrados de bosque, pero las arenas bituminosas restantes se extienden por más de 140.000 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de Florida. Si estas zonas continúan desarrollándose, podrían acabar emitiendo más carbono que Estados Unidos y China juntos desde el principio de su historia.
y el nivel de CO2 en la atmósfera podría alcanzar niveles comparables a la época de mediados del Plioceno, hace 3 millones de años, cuando el nivel del mar era al menos 15 metros superior al actual. Por eso es lógico ver que Mike, que creció en Alberta, esté tan enfadado con lo que está ocurriendo allí. ¿Te han detenido alguna vez? Sí, me han detenido 14 veces. Justo al norte de aquí. Ocupamos 3 de sus enormes camiones. Y luego nos encadenamos a estos vehículos y nos quedamos ahí más de 24 horas. Vaya. Creo que esto forma parte del cambio que necesitamos hacer y en la cronología en la que debemos hacerlo. Desde el aire se ve el conjunto, pero no se puede oler. He olido el crudo varias veces y esto no es crudo, es otra cosa, alguna otra sustancia. Así es como huelen las arenas bituminosas. Estoy acostumbrada a este olor. Melina Labucan Máximo es otra activista cuya misión en la vida es detener el desarrollo de las arenas bituminosas. Es miembro de las naciones originarias de Alberta y vio cómo las operaciones petroleras arrasaban su tierra durante su niñez. Ya está bien, no podemos vivir así. Los mayores dicen, si destruyes la tierra, te destruyes a ti mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Para Melina, las consecuencias climáticas a largo plazo de las arenas bituminosas son exasperantes. Pero lo que más le enfada son los daños colaterales que la industria petrolera está ocasionando a su propia comunidad. Esto es la guardería, ¿no? Sí, es estupenda. ¿Esto lo construye el dinero del petróleo? Sí, esto se construyó con ese dinero, pero cuando los niños vuelven a casa y se bañan, solo pueden estar durante 2 o 3 minutos en el agua porque está muy contaminada. Ese es el sacrificio. Las comunidades situadas cerca de las instalaciones de procesamiento de petróleo han experimentado índices elevados de cáncer. El primer sospechoso es una sustancia que se escapa y que ahora se recoge en unas piscinas tóxicas tan grandes que se ven desde el espacio. Creo que cuando la gente lo lee en el periódico no parece tan horrible, pero cuando lo ven en persona alucinan. La gente empieza a darse cuenta de que hay que cambiar la extracción de combustibles fósiles por una energía renovable. En serio, si no detenemos a estos contaminadores, en unos años la mitad de nosotros estará bajo el agua y la otra mitad estará ahogándose con el smog de carbono. Estás progresando. El enfado es la segunda fase del duelo. Ah, el duelo. Sí, se me había olvidado. Estoy de duelo por todo el planeta. Sí, y el enfado es una parte natural del proceso. Vale, entonces comienza con la negación y luego viene el miedo. Ilumíname, doctor. ¿A dónde me llevará ahora este duelo? A la negociación. Vas a empezar a buscar formas de hacer un trato, de negociar una salida fácil. Esperad. Pero no hay ninguna salida fácil. No cabe duda. Estamos en un peligroso camino hacia océanos desbordantes, fuertes tormentas, calor extremo y devastadoras sequías. Pero somos una especie inteligente, ¿no? Si nos detenemos y reflexionamos, seguro que buscamos una salida a este lío del cambio climático antes de que nos lleve a la perdición. ¿No? La negociación es la tercera fase del duelo. Es la fase en la que intentamos negociar la salida de una crisis, pensando, si hago esto, quizá evite el problema. Hay muchas negociaciones en la actualidad en el gran negocio de las emisiones de carbono. Las empresas se ven obligadas a ser más ecológicas y eso es maravilloso. Pero a corto plazo, ser ecológico cuesta dinero. Existen costes de establecimiento para convertirse a la energía renovable. Por eso, los titanes de la industria buscan formas de aprovecharse de la revolución de la energía verde. Una de las ideas principales para lograrlo se llama limitación y comercio. Exige a los grandes emisores de CO2 que mantengan sus emisiones por debajo de un determinado nivel, el límite, o que paguen una buena multa. Para hacer esto pueden detener sus emisiones adoptando una energía más limpia o compensar sus emisiones comprando lo que se conoce como créditos de carbono, generados por proyectos que reducen las emisiones de carbono. Y ahí está el negocio. En principio es una gran idea, y es el plato fuerte de muchos planes de reducción del cambio climático.
Pero los críticos dicen que los grandes contaminadores juegan con el sistema y explotan el cambio climático para su beneficio, falseando sus informes de emisiones y vendiendo compensaciones de carbono que no generaron. Se necesita una fuerte vigilancia para que esta idea sea efectiva. Por raro que parezca, algunos de los mayores ganadores en este juego son los vertederos, que venden las compensaciones de carbono extra que generan, convirtiendo la basura en energía renovable. Sí, así es, la basura se vuelve ecológica. Este va a ser un día muy caluroso, amigo. En los vertederos del país, como este del norte de California, donde la limitación y comercio es la ley, los ingenieros convierten el gas metano de la basura putrefacta en combustible. Estamos cargando con gas natural del vertedero. Y vendiendo créditos de carbono, ganan siendo tan eficientes energéticamente. El biocombustible creado puede acogerse a los créditos de combustible bajo en carbono. Y al adquirir esos créditos podemos vendérselos a las empresas petroleras, utilidades públicas o grandes generadores de carbono obligados por la limitación y comercio. Cogemos un pañal sucio, una manguera, madera o lo que sea que haya en un vertedero y capturamos ese gas. Usamos enormes motores de turbina para generar electricidad y la vendemos en la red. ¿Generáis mucha más electricidad de la que necesitáis? Sí, podemos abastecer a 8.000 hogares al año con la cantidad de gas que se crea aquí, además de abastecer a esta central. Esto es gas de vertedero. Estamos sobre basura. Las bacterias de este vertedero están digiriendo la basura y produciendo gas natural. Perforan 45 metros con una tubería llena de agujeros y colocan un pequeño aspirador en ella para sacar el gas del vertedero hasta esa central de gas natural líquido. Camiones de basura que pasan sobre ella. El doctor Emmett Brown, de Regreso al Futuro, estaría orgulloso. Hasta las petroleras están ya en el juego de la negociación. A 400 kilómetros al sur de las arenas bituminosas de Canadá, Shell ha invertido millones en unas nuevas instalaciones que atrapan las emisiones de CO2 antes de que se transmitan al aire. Aquí, el dióxido de carbono de la refinería Shell se condensa en líquido antes de salir disparado a 1,5 kilómetros hacia el interior, donde lo absorbe una gruesa capa de roca porosa. Capturamos y aislamos 1,2 millones de toneladas al año. Ahorrarle 1 millón de toneladas de carbono por año a la atmósfera parece significativo, hasta que descubres que solo la región de las arenas bituminosas emite 56 millones de toneladas al aire cada año, y en todo el mundo nuestras emisiones globales de CO2 alcanzan los 29.000 millones de toneladas anuales. Sí, 1.000 millones. Se necesitarían 30.000 centrales como esta, y eso es mucho, en todo el mundo. Las cifras son escandalosas. No decimos que sea la única solución, pero es una herramienta. Alrededor del mundo, las empresas juegan a hacer tratos con las emisiones de dióxido de carbono. Las capturan, comercian con ellas y las convierten en combustible. Y mientras las más grandes negocian con las emisiones, algunas comunidades costeras ven su salvación en la ingeniería. En Miami Beach, las inundaciones por mareas han empezado a sumergir bloques enteros. Y ahora mismo el ingeniero Bruce Maury y su equipo de construcción son su única esperanza. El nivel del mar ya ha empezado a subir. Bruce está levantando todo un vecindario, 1,2 metros, para que no le alcance la marea. Este edificio está abandonado por el desnivel, parece como de 1 metro. Sí, hay casi 1 metro de diferencia entre donde estoy yo y donde estás tú. El océano crece tan rápido aquí que hasta algunos edificios en construcción pueden estar demasiado bajos ya, porque los planos se aprobaron cuando el nivel del mar era más bajo. Si hubiera una tormenta y el agua entrara... El Katrina llega a Miami. El Katrina traería el agua a esta altura y, como ves, está 1,20 metros más alto que este bloque. Entonces, ¿qué le ocurrirá a este vecindario cuando el Katrina llegue a Miami? ¿Se inundará? No podemos esperar. Hay que reaccionar y actuar. Estamos rediseñando toda la ciudad. Es una lucha contra la madre naturaleza. Y Bruce está preparado para morir luchando. Estos edificios tienen una vida limitada. Es la naturaleza del cambio climático y la subida del nivel del mar. No podemos salvarlos eternamente. Como dice Bruce,
Podría comprar Miami Beach algún día, pero nunca podrá arreglar el problema de fondo. No podemos construir un nuevo clima. Temperatures will be 5 to 10 degrees or more above average. Triple-digit readings Periods of possible. extreme heat. That's quickly becoming the norm in climate news. La realidad de la situación es, en una palabra, deprimente. Y creedme, hay un montón de científicos con depresión diagnosticada como almas en pena. De hecho, al menos uno de ellos piensa que por mucho que intentemos negociar con el clima, ya hemos perdido la partida. No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. Visto que no hay forma de no cargarnos el planeta, ¿qué podemos hacer? Es un caso perdido. E imparable, además. Bueno, tengo una buena noticia. ¿En serio, doctor? ¿Hay buenas noticias? Estás progresando. Venga, no empieces con eso. Tienes depresión. Y la depresión es la cuarta fase del duelo. ¿Sabes qué es lo más deprimente de esto? ¿Que llevas décadas viéndolo venir y no pudiste hacer más para evitarlo? No, que te pago por esto. A muchos aún no nos ha afectado personalmente el calentamiento del planeta, pero hay gente a la que el cambio climático ya le ha causado problemas reales y horribles que han cambiado sus vidas. Los isleños del Pacífico Sur están viendo cómo se hunden sus bajas tierras bajo el mar. Las reservas de agua en todo el mundo, especialmente en África y Asia, se están evaporando literalmente. Huracanes y tsunamis históricos están arrasando costas por todo el mundo. Y recientemente los efectos de una sequía extrema plurianual han paralizado una de las fuentes productivas esenciales de América, el Valle Central de California. Muchos millones de personas en estas zonas ya han experimentado en sus carnes la cuarta fase del duelo por el cambio climático, la depresión. Dado que la Tierra tiene un pronóstico alarmante, los científicos medioambientales son de las personas más deprimidas que conoceréis jamás. Y uno de ellos es literalmente un profeta de la fatalidad. No creo que llegue a ver a este árbol dar naranjas. Os presento a Guy McPherson, un ecologista que ha escrito varios libros sobre el cambio climático. Dice que la suerte está echada y se está preparando para el fin. ¿Nos enseñas el sótano? Claro, venid a verlo. Qué oscuro. Sí. Estamos en la tierra de la comida enlatada. En 2007, Guy tuvo un mal augurio y se dedicó a prepararse para el día del juicio final. Dejó su cátedra titular y se mudó con su esposa Sheila a un remoto rincón al sureste de Nuevo México, donde espera que la abundancia de recursos naturales les aísle, al menos durante un tiempo, del acelerado cambio climático. Estuve haciendo una investigación primaria sobre el cambio climático desde posgrado, a mediados de los 80, así que llevo mucho tiempo estudiando este problema. El cambio climático se adelanta a la capacidad de los organismos para adaptarse, no se adaptan lo bastante rápido. No moriremos porque no seamos una especie adaptable, porque lo somos. El problema es que todos los demás organismos de los que dependen nuestras vidas, como los que nos alimentan, morirán. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuándo llegará el día? No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. Creo que el hábitat para los humanos habrá desaparecido antes de eso. ¿Crees que en 15 años se habrá perdido el hábitat suficiente para que todos desaparezcamos? Tu mujer y tú incluidos. Creo que será así, sí. ¿Qué pruebas tienes? La más importante es la fuga de metano del océano Ártico. Cuanto más calor hace, más metano se emite. El metano es un gas creado por la descomposición del material orgánico, como la basura del vertedero. En el Ártico, una gran cantidad de metano lleva milenios atrapada debajo del permafrost. Dado que el mundo se va recalentando, sería lógico que este metano se acabara liberando. El metano es un gas invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono incluso, y si se liberan grandes cantidades de metano, el mundo se recalentará extraordinariamente rápido. ¿Cómo moriremos? ¿Nos moriremos de hambre? ¿Nos moriremos de sed? Probablemente se nos llenen los pulmones de polvo o nos muramos de hambre. ¿Y tú aquí esperando a que el mundo perezca?
Hombre, no. Mi intención es informar a la gente de los factores que yo he tardado tantos años en descubrir. Vamos a morir todos. ¿Qué? Sí, sin excepciones. Por Dios, qué depresión. La hipótesis de Guy hace que cualquiera se dé a la bebida. Bueno, tenemos esto. Si no quieres tomarte las pastillas, tienes esto. Por el fin del mundo. Oh, qué maravilla. Fumad si podéis. Esto del fin del mundo es muy deprimente. Es una mierda. Sí, qué asco. Por suerte, la mayoría de científicos del clima no creen que sea demasiado tarde para salvarnos. Pero tras un día con Guy, es difícil pensar que la muerte no es inminente. Bueno, ¿dijo 2030? Sí, 2030. Vaya. Sí, vaya. Ahora no te deprimas tú. El paciente soy yo, ¿recuerdas? Lo sé, lo sé. Pero si lo piensas, ¿y si tienes razón y en 15 años estamos todos muertos? En fin, me quedan muchas cosas por hacer. Siento como si no hubiera hecho nada con mi vida, nada. Arnold, has hecho unas cuantas cosas. Mares crecientes, sequía, calor, contaminación. Es apabullante. Sí, pero es real. Debemos aceptar que está ocurriendo. Recuerda que la aceptación es la última fase del duelo. Vale, digamos que lo acepto. ¿Y luego qué? Bueno, eres un tío de ciencias, ¿no? Sí, ¿y? Pues piensa en ello. La ciencia nos ha metido en este lío, ¿no? Sí. Pues quizá también nos pueda sacar. Eso es. La ciencia, la tecnología. Doctor, eres un genio. Gracias. Ya lo sé. Volveré. Ser ecológicos no tiene por qué ser una lata. A lo largo de la historia, los inventos más geniales han surgido de la necesidad. Y hoy en día, la aceptación del cambio climático da paso a formas tremendamente innovadoras de combatirlo. Los ingenieros diseñan ciudades flotantes que puedan reemplazar zonas perdidas por el crecimiento del mar. Un geofísico está creando árboles sintéticos capaces de absorber 1000 veces más CO2 que los de verdad. Y una nueva generación de coches eléctricos reescribe las normas viales. Ya hace tiempo que hay coches eléctricos. Antes no eran convencionales porque son muy caros, su batería dura poco y su velocidad es limitada, por no hablar del empeño comprobado de fabricantes de coches y petroleras para ocultar su existencia. Sin embargo, ahora los coches eléctricos podrían ser algo genial e imparable. El Roadster de Tesla ahora puede recorrer 640 kilómetros entre carga y carga, y la compañía está montando estaciones de carga gratuitas, llamadas superchargers, por todo el país. Ahora se puede ir de una costa a otra sin parar a repostar. El objetivo a largo plazo es abastecer a todas estas estaciones con energía limpia y renovable, lo que crearía un sistema de transporte totalmente libre de carbono. Si eso no os parece emocionante, probad a conducir uno. ¿Cómo corren estos bichos? Vale. Vas a acelerar de 0 a 60 en 2,8 segundos. Genial. 3, 2, 1. ¡Wow! Casi me desmayo como un piloto de combate. ¡Es la leche! ¡La leche! ¡Cómo mola! Me alegro. Es genial ver que algunas de las empresas más grandes del mundo adoptan energías limpias.
Google es una de las empresas tecnológicas más grandes y con mayor eficiencia energética del mundo. Llevamos sin emitir carbono desde 2007. El 35% mediante la energía renovable solar y eólica que producimos para nuestras propias operaciones. Y el 65% mediante compensaciones de carbono, por las que invertimos en reducir las emisiones de otro sitio y usamos eso en detrimento de nuestras emisiones. Estáis muy metidos en las energías renovables. Mucho. No cabe duda. Hay un montón de innovaciones de energía renovable que pueden llevarnos hacia un futuro más verde. Pero la pregunta candente sigue ahí. ¿Es demasiado tarde? Even if promised cuts to CO2 emissions are met, planet Earth is in trouble. And at this point, there's nothing we can do to stop it. There is such a thing as being too late when it comes to climate change. All of us are going to die, and our species will go extinct. He conocido a un hombre en Nuevo México, Guy McPherson, que cree que la humanidad desaparecerá en 15 años, en 2030, debido al cambio climático. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no soy tan pesimista. El cambio climático es una amenaza muy seria, pero es un problema con solución. El profesor Mac Jacobson, de Stanford, es uno de los cerebros más brillantes en climatología y uno de los más optimistas. You can power the entire U.S. vehicle fleet with 73,000 to 145,000 5-megawatt wind turbines entirely. Los pesimistas dicen que abandonar los combustibles fósiles nos llevará décadas, pero Mark cree que será más rápido. En 2030, si nos comprometemos, podemos detener el 80% de las emisiones y en 2050 el 100%. Hemos ideado planes para que cada uno de los 50 estados de América se pase por completo a la energía eólica, hidráulica y solar para todos los usos. No todos los estados se ven igual frente a las fuentes de energía renovable. Los estados costeros tendrán acceso a la energía mareomotriz, los estados más llanos a la eólica, y el suroeste es perfecto para la solar. Esto es un plan de energía 100% renovable para Oklahoma. ¿No nuclear? Ni nuclear ni gas natural, todo alimentado por el viento, el agua y el sol. A ver, Alaska. Alaska está muy al norte, así que no recibe demasiado sol. En nuestros planes asignamos el 70% de su energía total al viento. ¿El 70%? Sí, es increíble. El viento es con diferencia la forma de electricidad más barata en Estados Unidos. ¿Tenéis los planes? Sí. ¿Pero qué hacemos con ellos? Bueno, eliminaremos el calentamiento global tal y como lo conocemos implementando estos planes a nivel mundial. La industria de fósiles tendrá que trabajar mucho para mantener su statu quo. Sí, la infraestructura energética existente luchará con uñas y dientes para evitar que estos planes se implementen. No cabe duda de que tenemos la tecnología y los conocimientos para cambiar el mundo, pero la tecnología sola no nos salvará. Todo depende de la actitud. Solo cuando nos liberemos del duelo por el cambio climático y aceptemos realmente lo que ocurre y que lo estamos causando nosotros, podremos resolverlo. Voy a enseñaros dos visiones de la Tierra en el año 2050. Os sorprenderá la enorme diferencia que hasta las acciones más pequeñas pueden dejar en herencia a las futuras generaciones. Eso si les dejamos alguna. Bueno, Bill, ¿qué tal te encuentras? Bill, ¿dirías que estás empezando a aceptar tu duelo? Sí, sí. ¿Y cómo lo has conseguido? Adivínalo. ¿Ha tenido algo que ver con la ciencia? Bingo. Ciencia, tecnología. He visto ideas brillantes por ahí y me atrevo a decir que cambiarán el mundo. Camiones de basura propulsados por basura. Sí, barcos eléctricos para no ir soltando CO2 al navegar. Un sistema para desalinizar el agua marina. Trenes que son mejores que los coches. Mucha menos fricción, ruedas de acero en raíles de acero. Son el mejor medio. Y no tienen que acelerar para entrar en la autopista. Son mucho más eficientes. ¿Y qué más? Puede que aún esté en nuestras manos. Deshaceos del duelo por el cambio climático y cambiad el mundo. A pesar de todo, hay signos alentadores que dan pie a la esperanza. Las emisiones globales de CO2 se estabilizaron entre 2013 y 2014. Es cierto, no mejoraron, pero al menos no empeoraron.
China espera un incremento en su contaminación de carbono hasta 2025 y después un descenso. Es una buena noticia, más o menos. Antes, el máximo previsto no llegaba hasta el 2030. Pero hay que hacer mucho más que frenar el aumento de emisiones de CO2. Hay que reducirlas drásticamente y pronto. Si no, podríamos acabar siendo recordados como la generación que mató al planeta. Os voy a enseñar dos visiones del mundo en el año 2050. Una en la que seguimos mirando hacia otro lado y otra en la que nos ponemos las pilas desde ya mismo para acabar con este hábito de carbono. Nosotros decidimos. Y la diferencia es cuestión de grados. Si seguimos por el mismo camino, seguir fieles a los combustibles fósiles como fuente de energía primaria, probablemente notaremos un cambio de 3 grados centígrados a mitades de siglo sobre los niveles de 1880. Para contextualizarlo, hasta ahora solo hemos sufrido un cambio de 1,5 grados centígrados desde 1880, y las consecuencias ya se perciben en todo el globo. Un aumento global de 3 grados centígrados sería el punto de inflexión en el que el calentamiento global se nos iría de las manos. Entre 2 y 3 grados centígrados, la selva del Amazonas, que produce el 20% del oxígeno del mundo, se convertiría en una sabana amenazada por la deforestación y los megaincendios que emitirían aún más carbono a la atmósfera. Además, 3 grados centígrados dejarían los estados occidentales secos. Las rocosas no tendrían nieve y el poderoso río Colorado estaría seco la mitad del año. La fuerza de los huracanes aumentaría media categoría respecto a la máxima categoría actual, la 5. ¿Deberíamos crear una categoría 6? Y con las tierras de cultivo ahogadas por la sequía, los alimentos y el agua se diezmarían. Esto pondría en peligro las vidas de millones o miles de millones de personas, por no mencionar las de numerosas especies animales y vegetales. ¿Otra depresión? Yo sí. Pero miradlo así, aún podemos evitar lo peor de todo esto. A estas alturas el consenso científico es que un aumento de unos 1,5 grados centígrados ya es inevitable, teniendo en cuenta las emisiones de carbono hasta la fecha. Pero tendremos una oportunidad de recuperación a largo plazo si detenemos el termómetro ahí. Y podemos hacerlo. Si como comunidad global abandonamos tajantemente los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Si los reemplazamos con la abundante energía limpia que podemos obtener del sol, el viento y el agua, dejaremos de contaminar nuestra atmósfera y salvaremos millones de vidas. Y dejaremos en herencia a las futuras generaciones un mundo que se parezca al menos un poco al nuestro. Nuestro éxito o fracaso depende en gran parte de las acciones de gobiernos e industrias en todo el mundo. Pero la revolución energética puede empezar desde abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas formas sencillas y efectivas de aportar nuestro granito. Caminar, usar más la bici, el transporte público, comprarnos un coche eléctrico, subir el termómetro un par de grados en verano y bajarlo un par en invierno, instalar paneles solares en el tejado, hablar con nuestra cartera sobre recompensar a empresas que minimicen su huella de carbono. Y decirles a nuestros gobernantes que nos importa nuestro planeta y que esperamos que hagan todo lo posible para protegerlo. ¡Cambio climático! Lo último que debemos hacer es dejar que el duelo por el cambio climático nos deprima. Tenemos que pasar por las fases de negación, enfado, negociación y depresión y aceptar la misión que se nos encomienda. Es una misión muy... Vale. Se acabó la sesión. ¿Nos vemos la semana que viene? Vale. Buen fin de semana, Dr. Schwarzenegger. Hasta la vista, Billy. ¿Le preocupa el cambio climático? No me preocupa. Soy Bill Nye, ingeniero, escritor y educador de ciencias, y estoy de duelo por el planeta. Esta es la costa más vulnerable de Estados Unidos. No se debería seguir cuestionando el cambio climático. ¡Cambio climático! Estás enfadado. ¿Tú crees? ¿Te han detenido alguna vez? Sí, me han detenido 14 veces. No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. En psicología, el duelo tiene 5 fases.
Y para salvar al mundo del cambio climático tenemos que pasar por todas ellas. La ciencia nos ha metido en este lío, ¿no? Pues quizá también nos pueda sacar. Explorer, las 5 fases del cambio climático. Bill Nye is here, ready to fight the haters, and each time it makes climate change deniers freak out. Bill Nye is just going around saying CO2 is up, therefore global warming is dangerous, we should be concerned. It's not. You don't think it's a very serious problem? Hay extensas zonas de América y del resto del mundo que apenas han notado aún el impacto. Sin embargo, Florida no es una de ellas. Florida es más vulnerable a los desastres provocados por el cambio climático que cualquier otra parte de América, porque está rodeada de mares que aumentan con el calentamiento global. Miremos las estadísticas. El 75% de los casi 20 millones de habitantes de Florida viven en los condados costeros, que podían acabar sumergidos parcialmente a finales de este siglo. Un aumento de 2 metros que varios expertos en clima pronostican como algo plausible o incluso una previsión modesta podrían hundir hasta 4/5 partes de la economía de Florida. El océano crece porque se está expandiendo. El agua se expande al calentarse. Intentadlo. Coged un vaso, o mejor una jarra de agua, y marcad la línea de agua. Después calentadla en el microondas. Mirad, el nivel del agua ha aumentado. Esto marca 1,8 metros por encima del nivel del mar. Cuando el océano aumente esto, toda esta zona se cubrirá de agua. Y no solo esta zona, esa zona, eso es Miami. Miles de millones de dólares, millones de personas que tendrán que irse. Es difícil apreciarlo desde este prado, así que os lo enseñaré desde el aire. Ya estamos, despejado de nubes. Esta es probablemente la costa más vulnerable de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Ese terreno es realmente valioso ahora mismo. Sí. Pero en 30 años... estará cubierto por el agua. Bajo el agua, ha dicho. Y aún así Miami está viviendo un auge de construcción. En 2015 los contratos de inmuebles residenciales están a más del 40%. Algunos bancos de la región avisan que pronto dejarán de conceder hipotecas a 30 años porque saben que el valor de las propiedades se hundirá cuando las casas empiecen a inundarse. Fijaos en todos esos edificios. Cuando aumente el nivel del mar, la playa desaparecerá. Lo bueno es que podrás venir con tu barco y entrar directamente en casa. Ah, eso está bien. Creo que la playa empezará a desaparecer en 15 o 20 años. El Dr. Ben Kirkman es uno de los principales expertos en climatología de Florida. En 2014, cuando... Bill, isn't it a problem when science guys attempt to bully other people? In whose best interest? All right, let me give Joe the last word. To deny Joe. this stuff. Go. All right, Bill. It's a mystery. How long will this heat wave High surf advisories, riptide. Powerful line of storms battering its way across Moving water forced families out of their homes forcing yesterday. dozens of people to evacuate. ¿Te preocupa el cambio climático? No, para nada. ¿Por qué no? Porque estoy en Miami. ¿No se lo cree? No, señor, no me lo creo. No creo que sea tan malo como dicen. La negación es la primera fase del duelo. Es una reacción natural. Pero eso no cambiará la verdad. El 99,9% de los científicos del mundo dicen que las emisiones de dióxido de carbono de nuestros coches, aviones, trenes, fábricas y todo para lo que quemamos combustibles fósiles está provocando el recalentamiento de la Tierra. Porque emiten CO2 a la atmósfera más rápido de lo que los océanos y las plantas pueden absorber. Aún así, no puedo entender por qué la gente no se quiere creer que el cambio climático es real, o que lo estamos provocando. Ya sé. Continúa. Sé que el planeta se está calentando cada vez más. Sé que habrá incendios forestales, sequías e inundaciones como nunca. Tendremos tormentas y huracanes, y las especies desaparecerán. A veces simplemente cierro los ojos y finjo que no está pasando. Así, mejor.
A lo mejor estoy bien. Puede que no sea nada. Puede que este rollo del cambio climático no sea más que una estafa. Una táctica del gobierno para asustarnos. Tío, ojalá. ¿Qué me está pasando? Me parece que sufres de duelo. Duelo por el cambio climático. ¿Duelo por el cambio climático? Eso no existe. Ya lo creo que sí. Y estás justo en la primera de las 5 fases del duelo. La negación. ¿La negación? No me lo creo. ¿Ves? A eso me refiero. Quiero que hagas una cosa. Cuando te vayas de la consulta, vas a enfrentarte a la negación de golpe. Vale.